Tenía 8 años cuando murió mi hermano Josh. Lo recuerdo vívidamente incluso ahora. Cada pequeño detalle desde cuando nos despertamos hasta su último aliento. Él era 2 años mayor que yo y peleábamos sin parar, como lo hacen la mayoría de los hermanos. Ese día no fue diferente. Nos levantamos temprano antes de que lo hicieran nuestros padres y corrimos escaleras abajo. Él ganó, como siempre, y pudo arrebatar lo poco que quedaba en la caja de cereales. Estaba tan enojado con él por eso, y después de terminar el desayuno salimos corriendo a jugar. Era una cálida mañana de verano y todavía pude imaginar esa pared de calor golpeándome en la cara cuando abrí la puerta principal. Jugamos durante unas horas sin pausa y sigue siendo uno de los mejores recuerdos que tengo con él. Él murió alrededor del mediodía. Una larga caída, un crujido y un chasquido. Todo sucedió tan rápido. Solo me quedé allí congelado, observando cómo crecía el estanque de sangre y escuchando atentamente mientras su último y sibilante aliento abandonó su cuerpo roto. Shock, dijeron mis padres. Yo estaba en shock. No pudieron hacerme hablar durante semanas. Observé cuando llegó la ambulancia, los paramédicos y los bomberos corriendo, gritando histéricamente, y luego las sirenas desaparecieron en la distancia. Mi mamá y mi papá se fueron sollozando desconsolados. Me quedé en silencio cuando llegó el funeral. Contuve la respiración mientras bajaban el ataúd a las profundidades que esperaban. Y solo después de ver la lápida que se cernía ante mí podía permitirme hablar de nuevo. Nos mudamos poco después del funeral. Mi madre ya no podía soportar vivir en la casa. Mi padre aceptó a regañadientes, pero seguía diciéndole que estarían perdiendo dinero en la venta. A mamá no le importaba. Ninguna cantidad de dinero podría convencerla de quedarse para vivir en la propiedad que le robó a Josh. Entonces supe que nada volvería a ser igual. La nueva casa era bastante más pequeña que la anterior, pero me gustaba. Era acogedora y dulce. Y tenía una especie de ambiente de cabaña, y a pesar de que echaba de menos a Josh, estaba feliz de tener una habitación que llamaría mía, para decorarla como si fuera mía, para crecer. Pasaron días, semanas y meses y no cambiaron mucho. Había una aura de tristeza sobre la familia, un dolor persistente que no podía dejar ir. Era como si los días simplemente se desvanecieran en nada, como si ninguno de nosotros estuviera realmente allí. Originalmente pensé que esa era la razón por la que vino. Se sintió atraído por nuestro dolor constante y siempre presente. La primera vez que salió de las paredes fue 3 meses después de la muerte de Josh. Fue un día como todos los demás, gris y sin incidentes. Y me había quedado dormido más tarde de lo habitual. Mi cuerpo, tal vez de alguna manera consciente de que había algo antinatural cerca, me despertó en la oscuridad por un sonido no identificable, que de alguna manera provenía de todas las paredes a la vez. Era una especie de chasquido suave que subía de tono y luego bajaba de nuevo. Nunca había escuchado algo así y me senté en la cama entrecerrando los ojos, tratando de distinguir de dónde podía originarse. Después de unos minutos, mis ojos se estaban adaptando lentamente en la oscuridad y mi mirada fue atraída por un agujero negro en la pared. Era solo un pequeño nudo, tal vez 1 pulgada o 2, pero por alguna razón estaban convencidos de que era la fuente del sonido. Me senté allí durante unos minutos temblando, solo mirando el agujero, sin saber por qué. Entonces noté que comenzó a ensancharse, pero inexplicablemente permaneció del mismo tamaño. Me arrastré debajo de mis sábanas con miedo cuando la cabeza se apretó. Solo me quedé allí congelado, incapaz de moverme o hacer algún sonido. Podía escucharlo moverse por ahí, como si estuviera explorando,
buscando. Debo haberme quedado debajo de las sábanas durante horas antes de que finalmente me desmayara. A la mañana siguiente me desperté sobresaltado con un grito e inmediatamente corrí a contarles a mis padres. Lo descartaron, por supuesto. Estaban seguros de que era un sueño vívido causado por una imaginación hiperactiva. Traté de razonar con ellos, pero pronto me rendí. Ellos simplemente no me escucharon. Esto siguió sucediendo durante unas semanas. Me despertaba con el suave chasquido. Miraba fijamente al agujero y me escondía debajo de mis sábanas cuando veía emerger la cabeza. Nunca podía verlo bien. Estaba demasiado asustado. Pero la cabeza estaba completamente calva y la piel tenía un cutis gris ceniciento. Nunca podía juzgar realmente sus dimensiones debido a la naturaleza imposible de su llegada. Le suplicaría a mis padres que solo me creyeran, o me dejaran dormir con ellos, o simplemente exploraran el nudo, o derribaran las paredes. Pero siempre me despedían. Por lo general solo me decían que estaba siendo infantil, que todo era simplemente una pesadilla y que eventualmente se detendría. Una noche decidí que ya no iba a esconderme. Iba a enfrentar lo que venía de las paredes. Averiguaría lo que quería. Estaba aterrorizado, pero resuelto. Me desperté como todas las otras noches, escuchando atentamente ese misterioso chasquido, mirando el nudo con absoluta concentración, tragando profundamente cuando el agujero comenzó a ensancharse y ahogó mi miedo cuando la cabeza espantosa se abrió paso. Aterrizó en el suelo con un ruido sordo y miré con horror cómo el pequeño cuerpo subdesarrollado se retorcía en el suelo, luchando con el peso de la cabeza de gran tamaño. Solté un grito entonces, simplemente no podía aguantar más. La criatura levantó la cabeza tensamente, como un animal alertado, y me miró directamente. Había agujeros, nada más que agujeros. La boca era un abismo enorme de nada, la nariz y los ojos iguales, simplemente interminables grietas abisales. Grité de nuevo, esta vez probablemente lo suficientemente fuerte como para despertar a todo el vecindario. Mi madre dice que todavía tiene pesadillas sobre ese grito y que admitiría fácilmente que congeló su sangre en hielo. Mis padres entraron corriendo a la habitación en un frenesí histérico, solo para encontrarme solo, acurrucado en el suelo en posición fetal, gritando. Les tomó horas calmarme y me dijeron que solo hablaba tonterías sin sentido. Me llevaron a mis tías por unos días, pero finalmente me obligaron a dormir en mi propia habitación nuevamente. El ritual continuó. Me desperté. Miré el agujero hasta que emergió la cabeza. Luego me escondí debajo de mis sábanas por el resto de la noche consciente. Me estaba acostumbrando lentamente, pero seguramente a ello. Todavía se lo diría a mis padres, pero todavía no me creerían. Sé que suena horrible, pero debes entender que todavía estaba lidiando con la muerte de Josh. Simplemente no tenían energía para complacer mis traumas autoinducidos. Pero en algún momento me acostumbré demasiado. Simplemente dejé de despertar. El sonido ya no me molestaba y simplemente me quedaba dormido. Problema resuelto, ¿verdad? Ciertamente lo pensé así. Hasta que me desperté una noche con la cosa encima mío, mirándome fijamente y directamente a la cara. Esos interminables ojos abisales se arremolinaban. Ese abismo de una boca que se cierra a centímetros de distancia. Estaba demasiado mortificado para gritar. Mi cuerpo ahora de alguna manera era incapaz de moverse en absoluto. Como adulto, podría simplemente haberlo descartado de alguna forma extrema de parálisis del sueño, si no fuera por la siguiente parte. El líquido negro y maloliente comenzó a salir de los orificios de las criaturas, cubriéndome por completo, ahogándome con la cara en él. Mi boca estaba lleno de lo horrible y en algún momento tragué un poco, solo para recuperar el aliento.
El sabor era el de la muerte, de descomposición y pudredumbre. Estaba en pánico, desesperadamente tratando de moverme, gritar, hacer cualquier cosa, pero no pude. Estaba atrapado, y tarde o temprano me desmayé. Desperté en un estanque de líquido negro. Le mostré a mis padres las cosas sucias y les expliqué lo que había sucedido. Mi padre dijo que había visto señales de fuga en la casa, por lo que debe haber sido eso. Solo un poco de agua podrida y rancia que se filtraba por el techo. Me rendí entonces. De haberles preguntado algo otra vez, simplemente no se podía confiar en ellos. Nos mudamos un par de años después. Vería a la criatura todas las noches, pero me aseguré de activar una alarma para que nunca más tuviera que despertar en la cara de esas horribles criaturas otra vez. Pero ahora era libre, pensé felizmente. Nos llevamos mejor como familia y finalmente nos alejamos de ese maldito lugar. Y durante meses me sentí maravilloso. Tenía una apariencia de vida otra vez, de libertad, de alegría. Pero entonces, una noche desperté con el suave sonido de un clic. Me senté y escaneé las paredes y allí estaba. Un pequeño nudo y una cabeza apretándola. Mudarse no ayudó en absoluto. La criatura me siguió. Donde quiera que fuera, sería libre por un par de meses como máximo. Luego me despertaría con ese sonido y esa cabeza. De vez en cuando me dormía y me despertaba con esa cara gris cenicienta a centímetros de la mía. El líquido se derramaría y yo tragaría. Luego me despertaba en un estanque, sin nadie allí para creerme. Crecí deprimido, estresado, desquiciado, medio loco. De alguna manera logré la escuela, la universidad, incluso conseguí un trabajo. Pero nunca se sentiría bien. Nunca pude sentir alegría. Nunca podría conectarme con otro ser humano, nunca más. La criatura no me dejó. Lentamente me drenó la vida. Cuando tenía 25 años, mi médico me dijo que mi edad fisiológica era la de 50 años. Que comenzara a hacer ejercicio, dijo. Un día, hace 3 años, volví al lugar donde todo comenzó. Ya había sabido durante años, tal vez incluso siempre, qué lo causó, qué me lo trajo, qué fue. Pero nunca podría asimilarlo. Nunca podría admitirlo. Nunca podría confesarlo. Y esa siempre fue la razón de mi castigo. Me quedé de pie junto al enorme abismo del pozo seco y abandonado donde Josh había caído, mirando hacia las profundidades. Recuerdo cada momento de ese día, cada detalle vívidamente. Recuerdo jugar al escondite. Recuerdo que me escondí detrás del garaje. Recuerdo haber visto a Josh buscándome por el pozo. Estaba tan cerca, tan peligrosamente cerca. Entonces recuerdo lo enojado que estaba con él por el último pedazo de cereal que había comido. Y recuerdo arrastrarme detrás de él y empujarlo con todas mis fuerzas. Luego una caída interminablemente larga. Un crujido fuerte, un chasquido espeluznante. Lo siento, Josh, le dije entonces. No quise hacerlo, pensé que era solo agua. Pero su venganza es interminable, sin fin como esa gota, infinito como el negro de los ojos de la criatura, sin fin como mi sufrimiento. Iré a dormir esta noche. Cada noche, siempre, y vendrá de las paredes. Si te gustó el video, agradecería que le dieran un pulgar arriba y que lo compartieras con todos tus conocidos. En caso de que no estés suscrito, dale al botón de suscripción y a la campanilla que están aquí abajo para que así estén al tanto de todos los videos que vaya subiendo al canal.
En la descripción estarán todas mis redes sociales para que estén en contacto conmigo, saber noticias del canal y mucho más. Yo soy Smiled, nos vemos en la próxima.